Quiero compartir con ustedes el secreto más profundo de la manifestación. Un secreto tan poderoso que, una vez comprendido, revolucionará todo su enfoque de la vida. Muchos de ustedes vienen a mí preguntando por qué sus manifestaciones se retrasan. ¿Por qué sus deseos parecen tardar tanto en materializarse en su mundo? Esta noche les revelaré por qué y, lo que es más importante, cómo manifestar sus deseos con una velocidad sorprendente. Permítanme comenzar compartiendo un principio que la mayoría del mundo malinterpreta completamente. En el Evangelio de Juan está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora bien, ¿qué es este Verbo? Este Verbo, mis queridos y maravillosos amigos, no es algo que pronuncien sus labios físicos. El Verbo es su conversación interna, su diálogo mental que fluye incesantemente por su mente día y noche. Verán, la mayoría de las personas manifiestan lentamente o no lo hacen en absoluto, porque no logran comprender esta verdad fundamental. Su conversación interna es la causa de todo en su mundo. Todo, no algunas cosas, no la mayoría de las cosas, sino todas las cosas. Cuando realmente comprendan esto, comenzarán a manifestar con tal rapidez que otros lo llamarán milagroso. Permítanme compartir con ustedes una historia que me llegó la semana pasada. Una señora se me acercó después de una de mis conferencias, con los ojos llenos de lágrimas. Había estado tratando de manifestar una reunión con su hijo distanciado durante 3 años. Había intentado de todo: afirmaciones, visualización, incluso viajar a través del país para verlo, pero él se negaba a verla. Después de asistir a mis conferencias y comprender este principio de la conversación interna, se dio cuenta de que su constante diálogo interno era: ¿por qué mi hijo no me habla? ¿Qué hice mal? ¿Me perdonará alguna vez? ¿Ven lo que estaba haciendo? Estaba perpetuando el mismo estado de separación a través de su conversación interna. Le instruí para que cambiara su diálogo interno a: qué maravilloso es hablar con mi hijo todos los días. Qué hermoso es escuchar su voz llena de amor por mí. En una semana, sí, solo una semana, su hijo la llamó. No solo la llamó, sino que se disculpó por su comportamiento y expresó su deseo de reconstruir su relación. Esto, mis queridos amigos, es el secreto que acelera la manifestación. Su conversación interna debe coincidir con el estado que desea ocupar. No debe haber contradicción entre lo que desea y lo que internamente se escucha a sí mismo diciendo sobre ese deseo. Ahora, permítanme profundizar más en este misterio. En el Evangelio de Mateo está escrito: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu tesoro no es tu deseo. Tu tesoro es tu conversación interna sobre tu deseo. Si afirmas que deseas abundancia financiera, pero tu diálogo interno repite constantemente: nunca tengo suficiente dinero, todo es tan caro, no puedo permitirme esto, entonces esa conversación es tu verdadero tesoro. Y eso es exactamente lo que manifestarás. La velocidad de la manifestación es directamente proporcional a la coherencia de tu conversación interna. Cuando mantienes un diálogo interno que se alinea perfectamente con tu deseo, sin contradicción, sin duda, sin vacilación, la manifestación debe seguir tan naturalmente como el día sigue a la noche. Algunos de ustedes podrían estar pensando: pero nunca lo consigo. Trato de mantener pensamientos positivos, pero mi conversación interna parece tener vida propia. Aquí es donde la mayoría de los buscadores tropiezan. Tratan de forzar su conversación interna, de controlarla a través de la fuerza de voluntad. Este no es el camino. El secreto radica en comprender que su conversación interna no es algo que deba forzarse, sino algo que debe asumirse. Cuando realmente asumes un estado, la conversación interna apropiada a ese estado fluye naturalmente. Si eres rico, verdaderamente rico en conciencia, no necesitas forzarte a pensar en pensamientos de riqueza. El diálogo de la riqueza fluye espontáneamente porque es natural al estado que has asumido.
Permítanme hacer esto práctico para ustedes esta noche. Cuando vayan a dormir, quiero que hagan algo revolucionario. En lugar de tratar de visualizar su deseo o repetir afirmaciones, quiero que simplemente escuchen su conversación interna. No traten de cambiarla todavía. Solo escuchen. Tomen conciencia de lo que internamente se están diciendo a sí mismos sobre ustedes mismos, su vida, sus deseos, sus relaciones, sus finanzas. Esta conciencia es crucial porque lo que descubrirán es que su conversación interna actual es una perfecta coincidencia con sus circunstancias de vida actuales. Cada detalle de su vida ahora mismo es una manifestación de su diálogo interno habitual. Es por eso que algunas personas pueden visualizar durante horas, afirmar hasta que se pongan azules, y sin embargo, no ven resultados. Su conversación interna está contradiciendo todo lo que están tratando de manifestar. El secreto para la manifestación rápida radica en esta comprensión. Cambie la conversación interna y cambiará el mundo exterior. Pero, y esto es crucial, debe cambiarla naturalmente, asumiendo el estado de su deseo cumplido. Cuando asume el estado, el diálogo interno apropiado fluye sin esfuerzo. Aquí hay una verdad profunda que pocos comprenden. Su conversación interna no se trata solo de las palabras específicas que se dice a sí mismo. Se trata del tono emocional detrás de esas palabras. Cuando asume el estado, el sentimiento de ese estado da origen a una conversación interna natural y sin esfuerzo que coincide con el estado. Considere a una mujer que quiere estar casada. Puede repetir afirmaciones como «estoy felizmente casada» 1000 veces. Pero si su conversación interna a lo largo del día está llena de soledad, preguntándose cuándo llegará el amor o expresando dudas sobre encontrar a la persona adecuada, esas son las condiciones que en realidad está manifestando. Pero cuando asume el estado de la mujer felizmente casada, su conversación interna incluye naturalmente comentarios como «Mi esposo siempre hace las cosas más dulces. Me encanta cocinar nuestras comidas favoritas juntos». Estas conversaciones fluyen sin esfuerzo porque son naturales al estado que ha asumido. Esto me lleva a otro punto crucial sobre la manifestación rápida. En el libro de Apocalipsis está escrito: «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin». Esto no habla de alguna deidad externa, esto habla de su conciencia, su yo soy. Su conversación interna es cómo usa este poder creativo del yo soy. Cada vez que se involucra en un diálogo interno, está definiendo quién es el yo soy. Cuando dice internamente, «Estoy luchando, estoy tratando de manifestar, estoy esperando mi deseo», está creando esas mismas condiciones. El secreto para la manifestación rápida es involucrarse en la conversación interna del estado cumplido, no del estado deseado. Permítanme advertirles aquí, muchos de ustedes se sentirán tentados a monitorear constantemente su conversación interna, tratando de captar cada pensamiento negativo. Esto no es lo que estoy abogando. Tal enfoque crea tensión y resistencia, lo que solo ralentiza la manifestación en lugar de simplemente asumir el estado de su deseo cumplido y dejar que fluya la conversación interna natural de ese estado. Ahora permítanme compartir con ustedes algo aún más profundo sobre este secreto. En el libro de Job está escrito: «Porque lo que temía me ha acontecido, lo que yo temía me ha sobrevenido». Esto no es solo sabiduría antigua. Es una descripción precisa de cómo su conversación interna crea su realidad. Sus miedos, sus preocupaciones, las cosas que teme, no son simplemente pensamientos pasivos, son poderosas conversaciones internas que se manifiestan con la misma certeza que su deseo. Es por eso que les digo que no se preocupen cuando otros hablen de recesión, de tiempos difíciles, de imposibilidades. Deben entender que sus conversaciones no tienen poder en su mundo a menos que usted las acepte en su diálogo interno. El único poder creativo es su propia conversación interna. Recuerdo a un caballero que asistió a mis conferencias en Nueva York. Era un hombre de negocios que había escuchado a innumerables expertos predecir una caída en su industria. Todos se estaban preparando para el fracaso,
reduciendo costos, despidiendo trabajadores. Pero este caballero comprendió el secreto de la conversación interna. Mientras otros hablaban de declive, su diálogo interno se mantuvo firme. Mi negocio está prosperando, mis clientes son abundantes, las oportunidades me fluyen de todas direcciones. Sus colegas lo llamaron iluso, irrealista. Sin embargo, en 3 meses, mientras otras empresas luchaban, su compañía experimentó su trimestre más rentable de la historia. ¿Fue una coincidencia? No, mis queridos amigos, era la ley en operación. Su conversación interna creó un estado de conciencia que tuvo que objetivarse en su mundo. Aquí hay otro secreto que acelerará sus manifestaciones. Su conversación interna no solo debe coincidir con su deseo, sino que debe trascender el tiempo. Observe cómo el diálogo interno de la mayoría de las personas siempre trata sobre el futuro. Tendré éxito. Encontraré el amor. Las cosas mejorarán. Esta misma conversación empuja sus deseos perpetuamente hacia el futuro. El secreto es tener una conversación interna que hable desde el ya, como si su deseo ya estuviera cumplido. En el libro de Isaías se afirma: antes que clamen, yo responderé. Esto no se trata de algún Dios externo que responde oraciones. Se trata de la ley de la conciencia. Su conversación interna del deseo cumplido es la respuesta y precede a la manifestación física. Permítanme ser muy específico al respecto. Si desea abundancia financiera, su conversación interna no debería ser: el dinero viene hacia mí o estoy atrayendo riqueza. Estas conversaciones, aunque aparentemente positivas, todavía hablan desde un lugar de carencia. En cambio, su diálogo interno debería ser el de una persona rica. Me encanta lo fácil que fluye el dinero en mi vida. Es maravilloso tener más que suficiente para compartir. Disfruto eligiendo lo mejor de todo. Algunos de ustedes podrían argumentar: pero Neville, ¿no es esto negar la realidad? ¿No es esto mentirnos a nosotros mismos? Permítanme abordar esto de una vez por todas. Lo que usted llama realidad es simplemente la representación externa de conversaciones internas pasadas. Sus circunstancias actuales, que parecen tan sólidas y reales, no son más que las conversaciones internas de ayer hechas visibles. En el libro de Hebreos está escrito: por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se ve. Reemplace palabra de Dios con conversación interna y tendrá la ley exacta que les estoy revelando esta noche. Las cosas que se ven, sus circunstancias actuales, fueron creadas por el poder invisible de su diálogo interno. Permítanme compartir otra experiencia que demuestra este principio perfectamente. Una joven maestra vino a mí desesperada. Le habían asignado la clase más desafiante de su escuela. Estudiantes conocidos por ser disruptivos e ingobernables. Su conversación interna estaba llena de temor. Estos estudiantes no me escucharán. Este año será una pesadilla. No puedo manejar esta clase. Le expliqué este secreto de la conversación interna. Ella comenzó a cambiar su diálogo interno a: mis estudiantes están comprometidos y ansiosos por aprender. Me encanta lo respetuosos y cooperativos que son mis alumnos. Enseñar esta clase me trae alegría todos los días. Ella mantuvo esta nueva conversación interna fielmente, incluso cuando las circunstancias externas parecían contradecirla. En 2 semanas notó cambios sutiles. Los estudiantes que nunca habían participado comenzaron a levantar la mano. Las interrupciones se hicieron menos frecuentes. Al final del mes, su clase se había transformado tan dramáticamente que otros maestros vinieron a observar lo que llamaron su magia de la enseñanza. Pero no era magia, era la ley de la conversación interna en acción. Ahora, aquí hay otro aspecto crucial de este secreto que pocos entienden. Su conversación interna no se limita a sus propias circunstancias de vida. Cuando se involucra en un diálogo interno sobre otros, está influenciando cómo aparecen en su mundo. Es por eso que la Biblia nos instruye a amar a nuestros enemigos
y bendecir a los que nos maldicen. Estas no son instrucciones morales, son leyes metafísicas prácticas. Si alguien en su mundo parece hostil o desagradable, revise su conversación interna sobre ellos. ¿Está ensayando internamente sus faltas? ¿Está discutiendo mentalmente con ellos? ¿Está reproduciendo interacciones negativas? Este diálogo interno está creando y sosteniendo su comportamiento en su experiencia. Cambie su conversación interna sobre ellos y cambiará su comportamiento hacia usted. Esto no es manipulación, es el uso correcto de la ley. Todos en su mundo son usted mismo proyectado hacia afuera. Su comportamiento hacia usted es simplemente la manifestación de su conversación interna sobre ellos. Tuve una señora que me escribió sobre una suegra difícil. Durante años, su relación había sido tensa, llena de críticas y tensión. Cada vez que pensaba en su suegra, su diálogo interno era: siempre me está juzgando, nunca me aceptará, me hace la vida miserable. Le instruí para que cambiara esta conversación interna a: mi suegra es tan amorosa y solidaria. Disfrutamos de momentos tan maravillosos juntas. Ella practicó esto fielmente, aunque sus circunstancias externas no mostraron cambios inmediatos. Pero en un mes, la actitud de su suegra comenzó a cambiar. Aparecieron pequeños gestos de amabilidad. Las críticas se convirtieron en cumplidos. Hoy comparten una relación amorosa que sorprende a toda la familia. Esta transformación no se trató de cambiar a su suegra. Se trató de cambiar su conversación interna sobre su suegra. Ahora, permítanme revelarles un aspecto aún más profundo de este secreto que acelerará sus manifestaciones más allá de cualquier cosa que hayan experimentado previamente. En el libro de Eclesiastés está escrito: para todo hay una estación y un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Muchos interpretan esto literalmente, pensando que deben esperar el momento adecuado para sus manifestaciones. Pero yo les digo verdaderamente que el tiempo es una creación de su conversación interna. Cuando su diálogo interno habla constantemente de esperar, de proceso, de mejora gradual, usted crea tiempo entre usted y su deseo. Es por eso que tantos permanecen atrapados en el estado de convertirse en lugar de ser. Su conversación interna siempre trata sobre el viaje, nunca sobre la llegada. Dicen: estoy mejorando, estoy trabajando hacia mi meta, estoy progresando. Si bien esto parece positivo, en realidad están creando un retraso perpetuo. Permítanme compartir con ustedes una verdad profunda. En la imaginación, donde toda creación tiene lugar, no hay tiempo. Es por eso que la Biblia habla de Dios como el eterno yo soy, no el yo seré. Su conversación interna debe reflejar esta naturaleza atemporal de la conciencia. En lugar de decir internamente: mi negocio está creciendo, diga: soy perfectamente saludable ahora. Un caballero se me acercó una vez después de experimentar años de lucha financiera. Su conversación interna estaba llena de afirmaciones como: las cosas están mejorando, me estoy moviendo hacia la prosperidad, mis deudas están disminuyendo gradualmente. Le expliqué que esta misma conversación estaba creando la experiencia del cambio gradual, de un devenir interminable. Cambió su diálogo interno para hablar desde el ya. Me encanta tener más que suficiente. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En pocos días aparecieron oportunidades inesperadas. Una inversión olvidada de repente dio frutos. Una nueva sociedad comercial surgió que transformó completamente su situación financiera. Lo que otros llamaron coincidencia, nosotros lo conocemos como ley. Aquí hay otro aspecto crucial de este secreto. Su conversación interna debe estar anclada en el sentimiento del deseo cumplido. Muchos intentan cambiar su diálogo interno mecánicamente, repitiendo nuevas afirmaciones sin el tono de sentimiento correspondiente. Es por eso que sus manifestaciones son lentas y inexistentes. En el libro de los Salmos dice: deleítate también en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Este deleite es el tono de sentimiento que debe acompañar a su conversación interna.
Cuando su diálogo interno fluye naturalmente desde la alegría de tener su deseo cumplido, la manifestación es instantánea. Considere a una mujer que desea el matrimonio. Su conversación interna podría ser técnicamente positiva. Estoy casada con un hombre maravilloso, pero si estas palabras carecen del sentimiento de estar felizmente casada, permanecen huecas y sin poder. Cuando asume el sentimiento de ser una esposa amada, su diálogo interno fluye naturalmente con afirmaciones como: me encanta cocinar la cena con mi esposo. Nuestros paseos nocturnos juntos son tan preciosos. Estoy tan bendecida de compartir mi vida con mi alma gemela. Estas palabras llevan el sentimiento del deseo cumplido. Permítanme compartir algo aún más profundo sobre este secreto. Su conversación interna se extiende más allá de sus horas de vigilia. Los pensamientos y diálogos que ocupan su mente mientras se duerme son particularmente poderosos. Es por eso que los salmos nos instruyen a comulgar con tu propio corazón sobre tu cama y estar en silencio. La mayoría de las personas se duermen ensayando los problemas de su día o preocupándose por el mañana. Su conversación interna durante estos momentos cruciales está creando más de lo que no quieren. En cambio, mientras se duerme, deje que su diálogo interno sea desde el estado de su deseo cumplido. Deje que sea natural, fácil, reflejando la alegría de ya tener lo que desea. Recuerdo a un hombre que había estado buscando una posición específica en su compañía durante años. Cada noche se dormía pensando en cómo obtener la promoción, qué necesitaba hacer, a quién necesitaba impresionar. Su conversación interna siempre trataba sobre buscar, nunca sobre tener. Le instruí para que cambiara su conversación preparatoria para dormir. En lugar de planificar y elaborar estrategias, debía dormirse cada noche con el diálogo interno de ya estar en esa posición. Su nueva conversación interna incluía comentarios casuales como: es maravilloso tener esta responsabilidad. Me encanta dirigir este departamento. Mi equipo es excepcional. En 2 semanas, no solo fue promovido al puesto que deseaba, sino que se le dio aún más responsabilidad y compensación de lo que había imaginado. Ahora, permítanme abordar algo con lo que muchos de ustedes luchan: la apariencia de fracaso o demora en sus manifestaciones. Cuando las cosas parecen ir mal, cuando las circunstancias parecen contradecir su deseo, su conversación interna se vuelve crucial. La mayoría de las personas permiten que el diálogo interno sea dictado por las circunstancias. Esto es exactamente lo contrario de cómo funciona la ley. En el libro de Romanos está escrito: llama a las cosas que no son como si fueran. Esto no es pensamiento positivo, es la revelación de cómo la conciencia crea la realidad. Su conversación interna debe llamar a la realidad que desea, independientemente de las apariencias. Conozco a una dama que estaba manifestando una salud perfecta mientras lidiaba con una condición crónica. En lugar de permitir que su diálogo interno se centrara en los síntomas o en los informes médicos, mantuvo una conversación de salud perfecta. Mi cuerpo es fuerte y vital. Cada célula de mi cuerpo funciona perfectamente. Soy la imagen de la salud. Sus médicos quedaron asombrados cuando su condición se revirtió completamente, desafiando su pronóstico. Esto me lleva a otro aspecto vital de la manifestación rápida. Su conversación interna debe estar protegida de las dudas y la negatividad de los demás. Cuando otros hablan de imposibilidades, cuando señalan la realidad o los hechos, usted debe mantener su conversación interna. Es tan vital. En el libro de Proverbios está escrito: sobreguarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Su corazón, su conciencia, es su conversación interna. Cuando permites que voces externas influyan en tu diálogo interno, estás entregando tu poder creativo. Recuerdo un caso notable de una joven artista que vino a mí desesperada. Los dueños de galerías habían rechazado su trabajo. Los críticos habían descartado su talento y su familia insistió en que encontrara un trabajo real. Pero ella entendió este secreto.
En lugar de permitir que sus voces se convirtieran en su conversación interna, mantuvo un diálogo interno de éxito. Mi arte conmueve profundamente a las personas. Los coleccionistas valoran mi trabajo. Mis exposiciones siempre tienen éxito. Me dijo más tarde que mantener esta conversación interna se sentía como estar firme en medio de una tormenta de opiniones contrarias, pero persistió. En unos meses, un prestigioso dueño de galería descubrió su trabajo. Hoy en día, sus pinturas tienen precios significativos y los críticos que una vez la descartaron ahora alaban su visión única. ¿Qué cambió? No su talento. Ese siempre estuvo allí. Lo que cambió fue su conversación interna. Aquí hay otro aspecto crucial de este secreto que pocos entienden. Su conversación interna debe ser fiel a su suposición. Si asume el estado de riqueza, pero su diálogo interno todavía habla de presupuestar, ahorrar y ser financieramente cauteloso, está siendo infiel a su suposición. Esta conversación interna dividida crea manifestaciones retrasadas y mixtas. En el libro de Santiago está escrito: un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta doble mentalidad no se trata de tener dudas. Se trata de mantener conversaciones internas contradictorias. No puede hablar internamente como el rico y el necesitado al mismo tiempo, como el sano y el enfermo, como el amado y el solitario. Debe elegir su estado y dejar que su conversación interna le sea fiel por completo. Considere esta profunda verdad. Cada momento de su día es una oportunidad para alinear su conversación interna con su estado deseado. Cuando compra, su diálogo interno habla de precios y asequibilidad, o discute naturalmente preferencias y elecciones. Cuando cena fuera, su conversación interna se preocupa por el costo del menú o se enfoca en el placer de la experiencia. Estos pequeños momentos de diálogo interno son en realidad puntos de inflexión cruciales en su manifestación. Cada palabra interna se alinea con su deseo o lo contradice. No existe una conversación interna neutral. Permítanme compartir un último secreto sobre la manifestación rápida que transformará por completo su comprensión. Su conversación interna no se trata solo de palabras, se trata de la conciencia de la que surgen esas palabras. Cuando realmente asume un estado, la conversación interna apropiada a ese estado fluye naturalmente sin esfuerzo ni práctica. Es por eso que intentar monitorear y controlar cada pensamiento es innecesario y contraproducente. Simplemente ocupe el estado de su deseo cumplido y la conversación interna correcta fluirá espontáneamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se refiere a asumir el estado de su deseo cumplido, del cual fluyen naturalmente todos los pensamientos y diálogos internos apropiados. Conocí a un hombre que luchaba con las relaciones. Intentó cambiar su conversación interna sobre el amor y la pareja, pero se sentía forzado y antinatural. Luego, entendió este principio. En lugar de tratar de cambiar sus pensamientos, asumió el estado de estar felizmente casado. Desde este estado, su conversación interna cambió naturalmente. Ya no tenía que recordarse a sí mismo pensar pensamientos positivos sobre las relaciones. El diálogo interno de un hombre felizmente casado fluía sin esfuerzo desde su estado asumido. En unos meses, conoció y se casó con una mujer maravillosa. Pero aquí está el punto crucial. El encuentro y el matrimonio no fueron el milagro. El cambio natural en su conversación interna fue el milagro. Las circunstancias externas simplemente se conformaron a su nuevo estado de conciencia. Ahora, al concluir nuestra discusión de esta noche, quiero enfatizar esta verdad final. El diálogo está definiendo su concepto de sí mismo, y su concepto de sí mismo determina lo que manifiesta en su mundo. Cuando entiendes esto verdaderamente, nunca más te preocuparás por las circunstancias, las condiciones o las opiniones de los demás. Sabrás que tu conversación interna es el único poder creativo y lo usarás sabia y deliberadamente. Esta noche, al salir de aquí,
Los animo a comenzar esta práctica inmediatamente. No esperen un momento perfecto. No se preparen. Simplemente comiencen ahora a escuchar su conversación interna y luego, naturalmente, dejen que fluya desde el estado de su deseo cumplido. Deje que su diálogo interno sea el de la persona que ya tiene lo que desea. Recuerden el secreto que les he compartido esta noche. No es nuevo, es tan antiguo como la conciencia misma, pero su poder es tan fresco y disponible ahora como siempre lo ha sido. Su conversación interna está creando su realidad en este mismo momento. Úsenlo sabiamente. Úsenlo amorosamente. Úsenlo deliberadamente. Porque al final no hay nadie más que cambiar que usted mismo. Y usted mismo se cambia mediante la transformación de su conversación interna. El mundo que lo rodea, que parece tan sólido y real, no es más que su conversación interna hecha visible. Cambie la conversación y cambiará todo. Y ahora, sabiendo este secreto, vayan y pruébenlo en el laboratorio de su propia vida, porque como está escrito, según tu fe te será hecho. Tu fe es tu conversación interna